Hola, muy buenas tardes, muy buenas tardes. Me da una alegría poder estar con ustedes en esta tarde para hablar de este tema que me parece tan interesante porque me ayudó mucho en mi vida para, para controlar mi mente y mi ansiedad. Y así pues, hoy tenemos con nosotros a Karina, que va a estar coordinando, ¿verdad? Y va a estar en la lectura. Mm, Karina, ella nos va a empezar con la lectura de la reflexión del día de hoy de Neuróticos Anónimos y luego vamos a continuar con autoconcepto. No, eso lo vimos la vez pasada. Vamos a empezar a- con la base que es autocontrol. ¿Qué es lo que necesitamos? Autocontrol. Para lograr un autocontrol, tener un autoconcepto, tener conocimiento de los instintos naturales y ahora necesitamos comprender nuestras facultades mentales. Todas estas cosas de manera sencilla y práctica, sin ser complejos con los análisis que se hacen regularmente dentro de una teoría, ya sea de psicoterapia clínica o de psicoterapia básica. Pero como estamos extrayendo entendimientos de posturas de diversas universidades y estamos capturando lo que pueda ser práctico para nosotros, después de ponerlo en práctica y después de experimentarlo, entonces lo compartimos, porque de otra manera nos equivocaríamos y estaríamos no dando una técnica, sino probando una teoría. Y ustedes ni yo somos conejillos de Indias, ¿verdad? Así es que por eso, primero comprobado el conocimiento, lo ponemos a andar, lo echamos a andar, ¿verdad? Esa es la técnica. Entonces, pues la técnica siempre van a ser 12 pasos de recuperación. Esa siempre va a ser la base. Lo demás, pues habrá cambios en conceptos analíticos específicos y la forma en que nosotros podemos practicarlo de una manera, considero, más sencilla. Por eso, eh, mi nombre es Víctor Javier Martínez y soy facilitador emocional. Bueno, seguimos nosotros en la investigación, pero eso es cosa mía. El asunto aquí es que hoy tenemos el estudio de las facultades mentales. Hay diversas teorías acerca de eso, pero vamos a ver primeramente lo que nos quiere compartir la compañera Karina con respecto a la lectura de la reflexión del día de hoy. Gracias. Gracias, señor Víctor. Bienvenidos, compañeros iPhone 2, Marta Leticia, Rox. Ajá. El 28 de octubre se titula La reflexión de Neuróticos Anónimos, así, la congruencia. Y dice, las emociones son algo completamente diferente a la inteligencia. Es una realidad muy posible sentir de un modo y pensar de otro. Folleto naranja, página 9. La salud mental y emocional es una gran necesidad en mi vida. Esa luz de esperanza que poco a poco va iluminando mi vida. Me da la certeza de que algún día mi salud llegará. Ruego a un poder superior, como yo lo concibo, me muestre la dirección en que Él quiere que avance y la forma para andar el camino, ya que frecuentemente soy incongruente porque pienso una cosa, digo otra y hago otra. Hoy disfruto de un día maravilloso. Creo que es una probadita de lo que
de lo gratificante que puede ser el llegar a tener un despertar espiritual. Fin de la lectura. Gracias. Gracias, Karina. Bueno, como hemos entendido lo que nos está tratando de decir la persona que escribe esta meditación de acuerdo a su comprensión, mi pregunta sería, ¿es la meta el despertar espiritual? La realidad es que no es la meta. Es el primer peldaño hacia el crecimiento, pero no es la meta. ¿Por qué? Bueno, porque cuando nosotros empezamos a aplicarnos a los recursos de los 12 pasos de recuperación, nosotros empezamos a aprender y dentro de el aprendizaje que nosotros traemos y nuestra práctica egocéntrica que traemos de la calle para entrar al programa de recuperación, chocamos. Chocamos porque la escuela del mundo choca con la escuela espiritual. Y chocamos y para acomodarnos, para irnos recortando, para poder lograr encajar en el desarrollo espiritual, en un principio nos resulta casi imposible. Yo siempre recuerdo a aquella mujer que me decía constantemente, pero ¿cómo practico el primer paso? Eso me, me dio a mí una insatisfacción y una curiosidad. ¿Por qué esta mujer me dice cómo practica el primer paso? Si todos hablan del primer paso, cómo lo practicaron y eso, porque ella no puede entender eso. Esa curiosidad me llevó a investigar más profundamente el primer paso desde su encabezado. Y puedo entender que el despertar espiritual no es la totalidad de lo que buscamos. Porque si fuese así, cuando Bill W. dijo que obtuvo su despertar espiritual, pues hubiera acabado ahí todo, ¿no? Ya me recuperé, ya estoy bien lindo, bonito y precioso y vamos a andar y a divertirnos en el mundo, pero no. Un despertar del espíritu es un despertar de conciencia. Es haber logrado dominar ciertos aspectos de nuestras vidas con la ayuda de Dios y con el poder de su sabiduría. Pero el paso propone que debemos de practicar estos principios en todos nuestros asuntos, o sea que tenemos que seguir tejiendo como la rueda de tejer que siempre está dando vueltas para poder tejer y hacer cosas preciosas. Así mismo como la rueca da vueltas y hace cosas preciosas con los hilares, así nosotros tenemos que tejer nuestra situación presente para luego lograr una pieza de arte en nuestras vidas, con la ayuda del tejedor, porque quien es el tejedor es Dios y nosotros somos la pieza que está tejiendo. Por eso es que el despertar espiritual
no puede ser la autoridad total en nuestras vidas. Es como en las religiones les dicen, en ciertas religiones, no en todas, les dicen, si hablas en lenguas ya tienes el Espíritu Santo. Ujú. Nada más fuera de una realidad. Le ponen como requisito que hable en un lenguaje diferente. Y ahí están las personas balbuceando tontería y media y ya dicen los otros, oh sí, ya llegó el Espíritu de Dios a esta persona. Pero bueno, nada más lejos de la realidad. Lo mismo sucede, ¿no? Si nos engañamos creyendo que la meta es el despertar espiritual, no lo es. Es el principio. Tenemos que regresar o agarrar estos pasos como herramientas diarias para nuestras vidas y seguir creciendo, seguir dando vueltas para tejer nuestra existencia, pues el tejedor sigue pedaleando y nos ha dado esta rueda de perfeccionamiento. ¿Han visto ustedes al, tal vez no lo han visto, quizás lo han visto en una película, pero la forma en que antes se hacían las ollas de barro, que tenían una rueda donde ponían el, el, el barro y unos pedales, donde estaban ahí dándole vuelta a la rueda y ponían el barro y con sus manos húmedas le van dando forma, etcétera. Y eso hacía el alfarero. Lo mismo en la creación del carácter humano. Hace lo mismo el alfarero con nosotros. Por eso no nos podemos salir de la rueda, para que el alfarero siga trabajando con nuestras vidas y podamos lograr un carácter emocionalmente óptimo. Bueno, gracias. Continuamos, amiga. Gracias, señor Víctor. Pues sí, entonces dándole inicio a el tema de hoy, las funciones mentales, según la neurobiología, iniciamos la lectura diciendo así: años de investigación y el avance de la tecnología nos acercan cada vez más al entendimiento de la capacidad para percibir nuestro entorno, analizarlo, asociarlo a nuestras experiencias previas y depositar un valor efectivo, generar imágenes visuales, virtuales para plantear posibles respuestas, ya sean motoras o verbales, hacer juicios sobre ellas, activarlas, coordinarlas y evaluar el resultado obtenido. Además, conocemos más de los procesos por medio de los cuales nos percibimos a nosotros mismos y a los demás. Por ejemplo, el hecho de que en nuestro cerebro hay regiones encargadas de aspectos morales, fisiológicos y hasta religiosos. Esto nos lleva a considerar que el punto fundamental al hablar sobre las funciones mentales en el primer año de la carrera de medicina, hoy en día ya no es el de, lleva, ya no es el de desmitificar si la mente y el cerebro están separados. Pensamientos heredados de René Descartes en 1596 y 1650, o desenterrados de los debates de varios dualistas monistas del materialismo eliminativo o del materialismo vital.
Mm. En este momento en el que la biología de la mente cuenta cada vez con más información para explicar las funciones mentales, abordaremos el tema desde esta perspectiva, desde la visión humanista y sistemática del doctor Ramón de la Fuente, señala que al lado de la adquisición de conocimientos y habilidades técnicas, el estudiante de medicina necesita adquirir conceptos y educar su sensibilidad para aprender a percibir la humanidad de los enfermos. En el cerebro humano, gran parte del funcionamiento cognitivo es no lineal, lo que quiere decir que su presencia no es debida a la suma de sus partes y por lo tanto es difícil de establecer con toda claridad y de forma completa los procesos subyacentes de los que se origina, así como de su desenlace. Los avances dentro del campo de la investigación cognitiva son amplios, algunos de ellos contradictorios y otros son sistemas propios de clasificación acerca del funcionamiento mental. Esto representa un reto al asistir sobre este tema, perdón, al escribir sobre este tema, ya que cuando se analiza la información disponible, se encuentra una clara falta de consenso para establecer qué funciones comprenden a la actividad de las estructuras superiores del cerebro y cuáles las inferiores, o qué funciones son básicas, elementales o cuáles de ellas complejas, así como para diferenciar las funciones desde los distintos campos de estudio de la cognición. Pareciera que muchos autores prefieren no indagar más en torno al asunto y escriben sobre las funciones mentales superiores, incluyendo por igual al ciclo del sueño vigilia, la atención, la memoria y el aprendizaje, las noxias y las praxias, así como la toma de decisiones. Pero esto no debe desilusionar a los alumnos. Representa un campo de conocimiento amplísimo y apasionante. Ese es el primer punto del PDF. ¿Sigo leyendo, señor Víctor, o me detengo? Vamos a dejarlo ahí. Bien. Gracias, muy interesante la lectura, bastante culta, ¿verdad? Pero ¿por qué hemos querido mostrar un documento? Porque solamente es una muestra de un documento de cómo logramos tener un análisis y hacerlo de forma objetiva. Porque hay una variabilidad de acciones que se tienen que verificar, ver, plantear y replantear, practicar y ver esa acción. Por eso, primero es la teoría, la hipótesis. Y de esa manera, a través de la hipótesis, vamos desarrollando o comprendiendo acciones prácticas para lograr lo que entendemos. Pero yo no vengo aquí para complicar la vida. Yo quiero hacer la vida más sencilla. Hablando de las facultades mentales, aunque hay otras facultades mentales subyacentes en el ser humano, pero me interesan en el campo que nosotros necesitamos trabajar, me interesan solamente 5 de esas facultades, que es la imaginación, que es la memoria, que es la inteligencia y qué es el libre albedrío y qué es la voluntad. 5 facultades mentales. Vamos a, a darnos cuenta, por ejemplo, y si nosotros como enfermos de nuestras emociones eh, tenemos problemas de ansiedad, y el problema de ansiedad, ¿de dónde proviene? ¿O cómo? ¿Por qué se da? ¿Por qué la ansiedad
se transforma, se convierte, se pervierte en una enfermedad. Una enfermedad. ¿Por qué? ¿Cuál es la base? ¿Por qué ella se sale de control y se pervierte? Porque ella ha sido puesta en mí para que realice diversos actos en mi vida y para que sea un aporte hacia mi protección personal. Sin embargo, la ansiedad, que es una energía del instinto natural, se eleva, se sale de control. Y fíjense qué interesante. Para controlar la ansiedad empieza el miedo. El miedo empieza a sobresalir sobre la ansiedad porque trata de qué, de controlar la ansiedad. No, él no. El miedo trata de decirme que hay algo que tengo que controlar yo. El que razona, el que piensa, el que puede determinar, el que puede cambiar, variar la situación de la ansiedad. Pero si yo no entiendo este aspecto, entonces, ¿qué hago? ¿No? Pues sigo el juego de la imaginación y sigo el juego de la ansiedad por causa del miedo. Y esto nos lleva a una exagerada preocupación, y no solamente a una exagerada preocupación, como lo he explicado antes, sino nos lleva a una angustia. Y una angustia, cuando una persona está angustiada, el primer síntoma de su angustia es un dolor en el pecho, como si le fuese a dar un infarto, pero no es un infarto. No es un infarto, sino que su mente está produciendo una, y una inseguridad que a la persona la está llevando a un estado de pánico, una taquicardia inducida por su propia mente. Por eso cuando llega con el médico, pues el médico no encuentra nada, porque ya su cuerpo está regulado. ¿Y por qué está regulado? Porque cuando la persona llega a un lugar que considera seguro, en ese momento, todo el esquema de la imaginación que tenía, etcétera, sigue ahí, pero la esperanza lo regula. La esperanza, el hecho de estar en un lugar seguro, regula su situación. Por eso, muchos enfermos de pánico se, ya después de salir de emergencia, no quieren ir a su casa. Se quedan en la sala del hospital en espera. No están esperando nada. Pero como es un lugar donde se sienten seguros, esa acción de pánico desaparece. Pero no es producido por el hospital. Es producido por una sensación de seguridad. Es como si alguien nos viene persiguiendo para hacernos daño y encontramos un lugar y nos metemos y nos ocultamos y nos sentamos ahí y escuchamos los pasos de las personas, se va, etcétera, y nosotros nos quedamos ahí tranquilitos. Pasó el momento. Lo mismo sucede con la ansiedad. Entonces, ¿qué es lo que produce estos estados? Lo que produce es el desconocimiento de cómo funcionamos con la imaginación. La imaginación es
Es una facultad mental, un poder mental. Facultad significa poder. Un poder mental para nuestro propio bien. Pero como no lo sabemos usar adecuadamente, se sale del enfoque. Como no lo regulamos con nuestros pensamientos, no le ponemos límites, sino le vamos creyendo a lo que vamos imaginando. Y la preocupación se va haciendo cada vez más grande. Exageramos en la preocupación por las historias que nos hacemos. Es que a mi compadre le pasó así. Y es que al hijo de la vecina salió un día de fiesta y lo mataron. Y es que un día el hijo de la vecina llegó, no supo, no se dio cuenta y el chamaco se suicidó. Y al final comprendieron que había usado una droga. Todas esas historias que tiene a su alrededor negativas producen que su imaginación sea una película terrorífica y la persona en su exagerada preocupación puede usar una cadena de oraciones para mejorar su situación. Y mientras está distraída, la persona está bien. Pero cuando deja su cadena de oraciones, otra vez, dice, ay, es que ya me calmé. Sí, ¿por qué? Porque es un paliativo. Es como tomarse una pastilla y, ay, quiero dormirme y ya no quiero saber nada. Punto. Pero el problema no está afuera, el problema está dentro. El no entender que la imaginación es algo que tienes que detener, que toda la información negativa que tú tienes no necesariamente tiene que pasar con tu familia o sobre tu familia o sobre ti mismo. La persona puede creer en Dios, pero no confía en Él. Y y la forma de rezar continua que tiene solamente le hace distraerse del problema. No es que haya habido algo mágico que sucedió en su interior por estar haciendo eso. Bien pudo hacer otra acción, otra cosa que la distrajera y tendría el mismo resultado. Estaría cansado, tendría que irse a descansar y entonces alude la persona a que una fuerza suprema le ha dado paz. Cuando en realidad quien produce el problema no es el mundo, sino su mala forma de llevar su vida interna en base al mal uso de la imaginación, porque la imaginación no está sola. La imaginación, dijimos, como le pasó a X, Y o Z, estamos hablando de memorias históricas, catastróficas, en familias que no eran las nuestras. Y ese terror tomó a la persona con su imaginación porque dice, yo no quiero que eso le pase a mi mamá, a mi hijo, a mi papá, a mi hermano, a mi tío. No, yo no quiero que eso le pase. Y cuando se tiene apegos emocionales
porque estamos acostumbrados a estar juntos, apegos emocionales negativos, donde el temor hace que la persona eh, busque controlar o manipular a las demás personas porque tiene miedo de que se pierdan, porque tiene miedo de que los roben, que destruyan lo que ama. Y eso le duele pensar en una pérdida que todavía ni es. Puede ser, sí. Es posible, sí, pero no lo es. Su estado temeroso es tan grande por causa de su imaginación y el mal uso de sus memorias que ha dejado de ser inteligente para resolver los problemas de su vida y está usando la inteligencia para que las personas que considera que ama, porque no las ama, que considera que ama, tienen necesidad de su cuidado para que ellas no sufran, para que ellas no pasen dificultades. Nada más lejos de la realidad y es algo imposible de controlar. Es un ideal perverso y torpe. Aquí, dentro de este esquema, en la acción, hemos visto tres cosas: la imaginación, las memorias y la inteligencia. Y cuando estamos usando mal la inteligencia por causa de los pensamientos desequilibrados, tomamos malas decisiones. ¿Qué hacemos? Gritamos, golpeamos, lloramos, nos deprimimos, nos pegamos con el palo de la conmiseración, nos enfermamos, inventamos ataques, cualquier cosa para lograr la atención de la persona que no queremos que le pase nada, pero que está fuera de nuestro control. El chantaje emocional. La persona algunas veces no se da cuenta cómo ese chantaje emocional lo lleva hasta una profundidad de depresión y posteriormente su cuerpo empieza a enfermarse. Personas que sufren una carencia de amor, que visitan constantemente hospitales porque son hipocondriacas, porque no tienen dirección de su imaginación, de sus memorias, y no actúan conforme al poder que se les ha concedido, el poder de la voluntad y la libre decisión, donde los pensamientos tienen que ser gobernados y dominados para actuar de acuerdo a una realidad. Están sus facultades mentales trabajando para lograr controlar las cosas exteriores y poder estar libre.
Esa manera de versificación del tema es una manera de atraparse a sí misma en una prisión y nunca va a ser libre. Pero es que el enfermo nunca ha razonado sus actitudes y sus acciones. El enfermo ha actuado en base a sus sentimientos, en base a su emoción, pero nunca en base a un razonamiento cuerdo. Es decir, no tiene sano juicio. Aquí nosotros necesitamos recapitular nuestra existencia para entender cómo he usado mi imaginación inadecuadamente. ¿Cuándo? ¿Cuándo me angustié? ¿Por qué me angustié? Ay, es que se me perdió mi gatito. Y yo lo veía muerto en el pavimento. No sabía dónde estaba. Y lo busqué y le pregunté a la vecina y al vecino. Estaba ahí. Ay, en un hilo, en una pena profunda. Pero ya gracias a Dios, a las oraciones que se hizo, ahí hubo una persona que lo tomó y le dio alojamiento y se dio cuenta que era mi gato y me lo trajo. ¿Qué pasó? ¿No se parece a la preocupación de mamá sobre los hijos? Pero si es un gato, pues sí, aunque si es un gato, es un animal querido, ¿no? Pero es un animal mal querido por una persona que no sabe poner límites y su amor es excesivo sobre un animal. Es cierto, nos duele ver a los animales enfermos, lastimados o muertos, más cuando han sido nuestras mascotas. Pero es una actividad natural del ser humano, es una actividad, es una ley que no podemos evitar. Pero lo que sí podemos evitar es exagerar en el drama y aprender a controlar esas emociones que nos rompen internamente y nos hacen ser seres solitarios, depresivos, ansiosos, exageradamente preocupados, angustiosos, miedosos, etcétera, codiciosos, ávaros, lujuriosos. Entonces, podemos entender la importancia de las facultades mentales en nuestras vidas. A mí me asombró cuando leo por primera vez cómo Pablo, sí ese que iba en camino a Damasco y que se cayó cuando vio una luz, ese mismo que se transformó, que luego llegó a ser diferente y que su propio pueblo lo seguía para matarlo. Ese mismo que se transformó
Él dice, nuestras facultades mentales son poderosas en un poder superior en Dios, como cada quien puede comprenderlo. Y yo me pregunto, ¿cuáles son esas facultades mentales? Y hoy estamos hablando de eso. De 5 facultades mentales esenciales para nuestras vidas que al no saber usar esta herramienta nos destruyen, obstruyen y no nos permiten el crecimiento. Una persona me hablaba del esfuerzo que está haciendo por recuperarse y cómo había ido a una experiencia. Pero es que tu problema no es ese. Puedes ir a 1000 experiencias, pero no vas a resolver tu problema. Tu problema es el miedo y tu inseguridad está en lo material y en base a tu vejez. Si tú no vas a la causa del problema, aunque hagas donde lo hagas y como lo hagas, un cuarto y quinto paso, no vas a sanar. No vas a recuperarte. Si no entiendes la causa de tu problema, ni tampoco entiendes el objetivo del cuarto y el quinto paso. Mira, mira bien. En mi experiencia personal, y la mayor parte de jóvenes y adultos que salen de esos grupos no están recuperados, están amaestrados, pero no recuperados. Porque una cosa es cuando entrego voluntariamente mi voluntad y, y me someto a mí mismo por mi voluntad, y otra cosa es que me someta para quedar bien y para que no me estén lastimando la existencia. Es es un sometimiento de momento. ¿Por qué? Para pasar ese momento, ese instante, esos 6 meses o esos 3 meses o ese año. Y de nuevo, otra vez atrás. ¿Por qué? Porque no se entrega voluntariamente. Porque están haciéndolo obligatoriamente. Y mientras están entretenidos, no hay problema. Pero su obsesión no desaparece. Porque no han entregado su voluntad a un Dios. Los han sometido. Y el estar sometido es como estar con una pistola diciéndole, haz esto, y haz esto, y haz esto, y haz esto, y haz esto. Ahí no hay libertad, ahí hay un condicionamiento de la persona. Y el otro crea un resentimiento, un odio. Y cuando termina su periodo, está unos días libre, pero luego regresa al mismo sitio donde estaba, a lo que él considera que le da una sensación de libertad que lo lleva a un punto idealítico donde quiere que nadie le moleste.
Es difícil entender, ¿verdad? Esta facultad humana, la voluntad y la libre decisión. Es la mujer y el hombre quien tienen que tomar una decisión para someterse a un tratamiento en base al razonamiento, no en base a groserías o lastimar sus vidas o destruir sus vidas interiores. Ay, no, es que hay que romperle su soberbia para que comprenda. ¿Quién te puso a ti por juez y verdugo de quién o por qué? ¿Qué estudiaste tú? Tú no estudiaste nada. Seguiste un esquema que creen que da un resultado y lo único que haces es unos resentidos tratando a otros enfermos para que ellos vuelvan a ser resentidos y traten a otros enfermos con la punta del pie o con la punta de la lengua. O sea que nada más es provocar enfermedad y más enfermedad y más enfermedad, porque ahí no hay amor ni comprensión. Ahí hay destrucción de la personalidad. Hubo una secta en los Estados Unidos que se llamaban monis. Y esa secta tenía creyentes. Ellos decían que no deberían de usar nada sintético, que no usar camiones, ni nada de esas cosas. Así que traían guaraches de baqueta y eso, pero podían hacer cosas naturales como fumar marihuana. Y andaban vestidos de blancos para reclutar gente. Y así llegaron unos a esta ciudad. Y hubo unos jóvenes que se adherieron a ellos. Ellos veían la escritura, según meditaban, etcétera, fumaban marihuana, que era algo natural, y caminaban kilómetros, 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 de acuerdo a su fe. Pero ¿qué pasaba en sus instrucciones o sus enseñanzas? Sus instrucciones o enseñanzas hacían a la persona lo que regularmente se conoce como una especie de lavado de cerebro, para tener un dominio total de su voluntad, para que ellos hicieran lo que los otros que no estaban dominados, eran los dominantes, así decían. Y aquellos en base a su fe, ignorantes de su verdadera realidad, hacían lo que los demás decían. Cuando se descubrió la forma en que ellos estaban induciendo a las personas, muchos padres de familias fueron a rescatar a sus hijos al lugar donde estaba el centro de atención de esas personas y aún así muchos de esos jóvenes no querían salir del plantel porque consideraban que era el lugar que su Dios los había puesto y ellos habían encontrado aparentemente la paz. No, había chantajes económicos, situaciones así, pero en base a palabras honestas, prudentes, amorosas, no era más que un truco mental lo que estaban haciendo con toda esa gente. Y ese centro se, se acabó por cuestiones de salud mental.
nos damos cuenta cómo las personas pueden utilizar el recurso que puede sanar, curar y hacer que una persona viva en la realización de su vida, lo convierten en una herramienta para matar, para anular, para mantenerlos a la raya y nunca son libres. La diferencia estriba en que el programa de recuperación nos enseña que seamos libres y a que ayudemos a las demás personas a ser libres y que no sean codependientes de nosotros, sino que aprendan a ser dependientes de principios espirituales y de Dios como cada quien pueda comprenderlo. En esa libertad de decisión, que si tomo una decisión equivocada, no es mi problema, es su problema. Si toma una decisión acertada, es su éxito. No es mi éxito, es su éxito. ¿Por qué? Porque obedeció, entendió, comprendió, obedeció y le dio un buen resultado en su vida. No es mi éxito, es su éxito. Porque si no fuese por la voluntad, por su libre decisión, por su uso adecuado de la inteligencia, su uso adecuado de la memoria y su uso adecuado de la imaginación, no logra tener autocontrol. Por eso no controlamos a nadie. Aprendemos a controlarnos a nosotros mismos, pero no queremos controlar a nadie. Si vemos a alguien en riesgo, esperamos a que nos hable. Y si no, podemos plantearle algunas cosas, pero no vamos a obligarlos jamás a hacer algo que no quieren hacer. Porque la instrucción es instruir para que sean libres en su decisión personal, pero que aprendan a tomar decisiones claras, efectivas para el desarrollo del sano juicio y el dominio propio y puedan tener paciencia, tolerancia y puedan hacerse responsables de sus propias existencias para su bien o para su mal. Usted decide. Es cierto que algunas personas, en base de la ingesta de drogas sintéticas, están atadas a las voluntades de otras personas porque ellos no pueden gobernar su voluntad y son un riesgo para su vida, para sus propias vidas. Pero no es el maltrato el camino, no. El camino es el amor. Y amor no es maltrato, amor es ayudarles a razonar, a pensar y a tomar decisiones adecuadas, a enseñarles una nueva manera de vivir, una nueva forma de pensar, de actuar, de ser. Y por eso es importante que conozcamos cada una de estas facultades mentales, cómo entran en juego en nuestras vidas de manera práctica. Aprender que tenemos estas facultades mentales para dominarlas, para vencerlas, para armonizar mis memorias históricas con mi presente, para ya no seguir las ideas que obstruyen mi realización en la vida, para poder tener un ¿qué? Autoconcepto claro de sí mismo y aprender a salvaguardar la
estima personal. Eso hace la diferencia en nuestras vidas. Hay cosas que ignoramos y que la ciencia no ignora, pero que a veces no comprendemos su sentido práctico. Cuando hablamos de la teoría, tal vez pueda ser incomprensible, pero en la forma práctica se vuelve tan sencilla, aunque al principio, como toda disciplina, es difícil practicarla. Pero cuando estamos motivados a transformar nuestras vidas porque queremos una vida diferente, podemos lograrlo. Podemos sanar de nuestras emociones, podemos cambiar nuestra condición interna. Tenemos la esperanza de un Dios amante, de un Dios bueno. En la vida de la tierra ha habido muchos cataclismos donde han muerto miles o millones de personas. Un ejemplo es el terremoto en México en 1995. Otro ejemplo puede ser Ángeles y San Francisco en 1960-61. Y así podemos ver ejemplos como los tsunamis que vimos en Hawái, accidentes como la quemazón de Hawái, accidentes como la que sucedió en Chernobyl, accidentes como la que sucedió en el laboratorio científico en Texas, donde se escapó una espora o alguien robó una espora de un elemento que estaba en estudio, una enfermedad, el HN1, o como el experimento humano que procede desde China, que dio a luz la pandemia mundial que conocimos. Y así podemos ver que accidentes o provocados o situaciones naturales siempre están en nuestras vidas. Las probabilidades, pero pensar en un terremoto mundial no podemos pensarlo, ¿verdad? Sí puedes pensarlo. Huracanes, los famosos dedos del diablo, los torbellinos en los desiertos. Se piensa que solamente en placas tectónicas, puntos débiles o que se están conjugando las capas, es que hay terremotos, pero resulta que no. Que ha habido muchos terremotos en lugares donde no hay placas tectónicas que se estén acomodando. Fenómenos que para los meteorólogos sigue siendo
algo desconocido, no predecible. Entonces, vivimos en un mundo completamente incierto en muchos aspectos, pero tenemos que aprender a vivir en nuestra esfera personal, en el desarrollo de nuestro espíritu para fortalecernos a nosotros mismos bajo el apoyo de Dios y ayudar a otros a que también sean fuertes y que entiendan que no están solos. Conozcamos, pues, nuestras facultades mentales, cómo funciona nuestro instinto y trabajemos con los 12 pasos de recuperación para lograr nuestra estabilidad emocional, para aprender a gestionar de forma adecuada nuestras emociones. Bueno, pues gracias, hasta aquí llegamos y sigue la parte en que ustedes nos comparten. Para esto, la compañera Karina está con nosotros para estar pendiente de esa acción. Vamos a ver, vamos a cerrar aquí la grabación.